Hola, un cordial saludo a toda la audiencia que hoy sintoniza Maxi Radio TV. Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante que es violencia intrafamiliar. Y para este tema tenemos a tres personitas expertas en eso: Eileen Jiménez, Marianela Rizo y María Patricia Pérez, docentes y psicólogas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD UDR Plato. Mucho gusto, mi nombre es Eileen Jiménez Ochoa, soy psicóloga y docente de la UNAD UDR Plato. Un saludo fraternal para todas las personas que escuchan y observan este maravilloso programa. Agradecemos a Maxi Radio por la invitación que nos han realizado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Marianela Rizo, soy psicóloga y estaré acompañando en el día de hoy. Bendiciones para todos. Mi nombre es María Patricia Pérez Castro, psicólogo y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Deseamos que este espacio sea de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Chicas, no sé si para contextualizar un poco la audiencia, Eileen, coméntanos qué es eso, qué se entiende por violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cualquier acto de violencia, abuso, maltrato que se genera dentro de la familia. Puede ser entre parejas, entre padres e hijos o entre cualquier miembro del hogar. Es importante dejar claro que cuando nos referimos a violencia intrafamiliar, no solamente son los golpes, también es el abuso psicológico, emocional, económico, pues que recibe una persona o varios miembros dentro del hogar. También es importante pues dejar en claro que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres, pero esto no significa que los hombres también no puedan ser víctimas de violencia, solo que se presenta en menor grado. Así es. Mari, ¿cuáles son esos factores que influyen en la violencia intrafamiliar? Interesante pregunta, Elio. Es importante aclarar que son muchos los factores que pueden influir en esta gran problemática. Vamos a mencionar algunos de ellos. El primero es los problemas de comunicación. Debemos entender que dentro de una familia vamos a encontrar personas con distintas características de personalidad, con distintas ideas, con distintos puntos de vista, y es la comunicación la que entra a mediar y armonizar esas diferencias. Entonces tenemos los problemas de comunicación como segunda instancia, tenemos conflictos psicológicos no resueltos por parte de algunos de los miembros de la familia que atravesaron en alguna de las etapas de su vida y que hoy día se están asumiendo las consecuencias de no abordarlos. También tenemos la no definición de funciones dentro de la familia, de roles, la desigualdad de poderes, el consumo de sustancias psicoactivas y algo muy importante y debemos considerar como un factor primordial y es el componente cultural y social que hoy día predomina. Estamos considerando estos actos violentos como algo normal, ¿sí? Y todo esto producto de estos factores. Por ejemplo, en algunas culturas la voz de la mujer no cuenta, ¿sí? Pero ya se debe más que todo a un aspecto cultural y social. Muchas gracias, Mari. María Patricia, cuéntanos, ¿será que existen algunos tipos de violencia intrafamiliar? ¿Podemos hablar? Claro que sí. Existen varios. Y lo que relacionamos comúnmente como violencia intrafamiliar obedece más que todo al maltrato físico, los golpes, quemaduras, empujones. Y muchas personas no evidencian de que realmente están en una situación de violencia porque tal vez no se les está empujando, pegando, maltratando físicamente. Entonces, ese es uno de los tipos más evidentes por cuanto es una violencia manifiesta. Se puede ir con un moretón, tal vez a denunciar o alguien dice, uy, pero mira lo que te está pasando, eso es violencia intrafamiliar. Pero existen otros tipos de violencia que no son tan evidentes, pero no por eso dejan de ser actos violentos. Sí, entonces tenemos la que hemos abordado, que es la violencia a nivel físico, pero también existe la violencia económica o patrimonial, que es aquella que involucra todo el tema económico. Es decir,
Cuando no se hace la voluntad de uno de los dos, ¿sí? O del miembro de la familia, se tiende a implementar un castigo, bien sea porque no se le da lo necesario para el gasto. Se le da dependiendo del estado anímico o de cómo esté la situación entre la pareja, algo que no debería darse. Independientemente de cómo estén entre ellos, esos son, digamos, aspectos que deben respetarse, ¿sí? Porque son básicos. Está también el negarle el acceso a la educación como modo de castigo o al empleo. Entonces, esas son formas de violencia económica o patrimonial. Está también la violencia sexual, que es una de las que menos se habla, porque es un tema muy álgido, ¿sí? Y es a veces hasta un poco vergonzoso para una persona hablar de este tema, de que está siendo castigada o que está siendo violentada en esta área, porque es algo muy íntimo. Esto implica el abuso dentro del núcleo familiar por alguno de los miembros, no solamente es entre la pareja, pero también se da entre pareja ese forzar la relación sexual. Y es tal vez más común de lo que pensamos, ¿sí? Y está una que no es muy evidente, pero que los efectos de esta se dan más que todo a mediano y largo plazo, que es la violencia psicológica. Dentro de esta podemos encontrar lo que son las intimidaciones, las amenazas. La persona no se atreve a hacer ciertas cosas porque está bajo la amenaza del otro miembro del núcleo. Aquí también entran lo que son las humillaciones, ¿sí? Hacer sentir mal al otro. Y dentro de esta está también la emocional, ¿sí? Psicológica y emocional. Dentro de esta emocional podemos ver también lo que es la manipulación, ¿sí? Es muy sutil. Entonces hay personas que sienten que algo no anda bien, pero no saben qué nombre colocarle, no saben cómo nombrarlo. Entonces por eso es bueno abordar estos temas, porque dices que, esto es lo que me está sucediendo. Dentro de este emocional podemos encontrar lo que son las conductas pasivo-agresivas. No te agredo directamente, pero con ciertos actos te estoy agrediendo. Si te violento psicológicamente con cosas que sé que te duelen, ¿sí? O te digo cosas entre líneas, muy disfrazadas, pero que el objetivo es hacerte sentir mal, humillarte, degradarte, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que se aborden estos temas, porque tal vez lo estamos viviendo, pero no sabemos cómo nombrarlo, para poder identificar exactamente. Y como los efectos son a largo plazo, ¿verdad? No son fáciles de identificar de inmediato, pero sí se vive bastante. Sí, Mari, tú tocabas algo muy importante, hablabas sobre tiempo, mediano y corto plazo. ¿Podemos hablar entonces de un ciclo de violencia intrafamiliar, Eileen? Claro que sí, existen, bueno, 3 fases. La primera es la fase de tensión y esa es esa acumulación de ira por parte del agresor, producto de una situación. Como en toda familia, pues hay situaciones que pueden generar desacuerdo en la convivencia, es normal, pero esta persona agresiva, digamos que acumula tanta ira, no verbaliza de manera adecuada lo que está sintiendo y va a llegar un punto en el que agrede a su pareja o a su hijo o a su papá, porque pues también si vive con los padres, pues también los ancianos pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, en esta segunda fase se conoce como explosión, que es cuando ya se da la violencia como tal, que puede ser física, psicológica, así como lo mencionó María Patricia. Y por último, se da la luna de miel. Como su nombre lo indica, es como aquella fase de discúlpame, no te quise agredir o fue tu culpa, te prometo que no va a volver a pasar. Pongo un ejemplo, en el caso del hombre, entonces le llega con regalos a la esposa, tratando de compensar o de comprar, por así decir, digamos que eso que hizo puede demorar 1 semana, 2 semanas, 3 meses, digamos que todo es como que amor, todo es paz, pero nuevamente se activa ese ciclo y ocurre nuevamente ese momento de tensión, porque es un ciclo. La persona que es agresiva, si no recibe la ayuda adecuada, pues no va a ser capaz de reconocer que necesito cambiar, porque pues esto está afectando la dinámica familiar. Así es. Mari, entonces, ¿cuál sería ese impacto
de la violencia intrafamiliar? Bueno, Elio, podemos hablar en primera instancia del impacto a la persona directamente afectada, que denominamos víctima, ¿sí? En cuanto a las consecuencias de la víctima, pues el daño físico que pueda recibir, los golpes, las heridas, incluso el riesgo de muerte. También hablamos de afectaciones de tipo emocional, afectaciones que a mediano o largo plazo se pueden complejizar en patologías como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, incluso en el estrés postraumático. En el caso de las familias donde hay niños, hablamos también de unas consecuencias o un impacto en los niños, como por ejemplo los problemas de comportamiento, bajo rendimiento académico, dificultades para socializar y por supuesto afectaciones emocionales que le van a afectar a lo largo de su desarrollo. Y por supuesto en la dinámica familiar vamos a encontrar inconvenientes en cuanto a las relaciones. Y lo más preocupante, Elio y personas que nos escuchan, es que son patrones que se van repitiendo de generación en generación. Es decir, que el acto de violencia se va perpetuando a lo largo del tiempo. Mari, tú tocaste una palabra importantísima, riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, Mari, que podemos decirle a la comunidad? Bueno, dentro de estos tenemos los siguientes. Hay uno que es clave y es la historia de vida de la persona. Si esta persona o este miembro de la familia ha sido violentado, vivió escenas, episodios de violencia, es muy probable de que pueda o repetir esos mismos patrones de conducta, o bien que si está en medio de una situación cuando ya conforma su propio hogar, ¿sí? Entonces no busque salir de esa situación o de ese ciclo, como lo mencionaba la compañera, porque hay algo que se llama la indefensión aprendida. Cuando ya se ha estado tanto tiempo bajo ese ciclo o bajo esas experiencias, entonces ya difícilmente se va a querer salir de allí, porque no ha podido, ya se parte, por decirlo así, de esa persona, ¿sí? Lo ha aprendido así. Entonces, digamos que la historia juega un papel muy importante. Yo el otro día tenía la oportunidad de hablar con una pareja y les decía de que vi cierta conducta que ya se estaba haciendo como muy común ya, muy cotidiana. Y un día lo hicieron delante de su hija. Entonces, un día ya cuando la niña ya no estaba, yo, por la cercanía que tengo y la confianza de no haber sido así, no lo hubiese hecho. Traté de decirles que tenían que mejorar esa parte. ¿Por qué? Porque si la niña seguía viendo ese trato, ella va a crecer con la idea de que ese es el trato que ella debe recibir también, porque es el que está viendo de sus padres. Entonces, ¿qué sucede? El día que ella tenga su propio hogar, bueno, como estamos hablando acá, que es violencia intrafamiliar, ella no va a distinguir mucho, seguramente, que lo que está viviendo es eso, porque va a estar acostumbrada, ¿sí? Entonces, si ella ve un mejor trato, cuando ella vea estas conductas más adelante, ella va a identificar de inmediato que esto no está bien, porque ella recibió otro tipo de trato exactamente. Entonces, eso es muy importante, eso de la historia familiar. También tenemos dentro de estos los factores estresores, como por ejemplo cuando hay una pérdida de empleo, ¿sí? Muchas veces esto es difícil de manejar. Y como no se busca ese apoyo, digamos, entre otros familiares o personas que puedan mediar en medio de esta situación, tiende a complejizar, como decía la compañera, ¿verdad?, esos niveles de estrés y terminan desencadenando en actos violentos, al no saber hacer una gestión adecuada de estas emociones en estos momentos cruciales. Otro factor que también puede incidir y mucho son esos patrones de conducta que son validados a nivel cultural y social, ¿sí? Sobre todo en aquellas sociedades que llamamos de pronto machistas, por decirlo así, donde el hombre se impone. Hablemos de esta parte, bueno, sino por el hecho de que se valida. No, la mujer tiene que estar sometida y todo esto. Entonces, tal vez muchos lo dejan pasar por ser un hecho que socialmente en algunos lugares es aceptado. Y otro factor que también es importante considerar y que se presenta es el que tiene que ver con los problemas a nivel de
trastornos de la personalidad, sí, digamos problemas a nivel psicológico, que se han tal vez presentado, pero no se han identificado como tal, sino que se le llama comúnmente, es que tiene un muy mal carácter. Sí. Entonces, como no identificamos esa área como realmente debe ser, entonces no se le da el abordaje, no se busca la ayuda profesional, ¿sí? Para que se pueda hallar una alternativa de solución, se puedan hallar otras vías para poder hacer una resolución de esos conflictos con un acompañamiento adecuado. Entonces tienden a complejizarse estas situaciones porque no se sabe que los motivos, las razones que subyacen, o sea que como decimos coloquialmente están por debajo, ¿verdad? No sabemos que la base de esas conductas son problemas que son ya, digamos, más profundos. No es solamente que esa es la forma de ser de la persona, sino que hay otros motivos que necesitan un acompañamiento adecuado. Así es, Mari. Bueno, hablamos sobre esos factores de riesgo. ¿Cuáles serían entonces esos factores protectores que podíamos hablarle a la comunidad, Eileen? Bueno, es muy importante que las familias tengan una comunicación abierta, que coloquen límites claros, que puedan expresarse. Si algo a mí no me gusta de mi pareja, yo lo puedo expresar con respeto, de manera asertiva, que se pongan límites, que se establezcan deberes, que conozcamos cuáles son esos derechos que yo tengo, pero también cuáles son esos deberes. Y que eso también podamos también incluir pues a los niños, porque así como lo explicaba pues María Patricia, los padres son ese reflejo. Entonces es muy importante esa parte. También es muy importante la promoción de la equidad de género, es decir, entender que las mujeres tienen los mismos derechos que tienen hoy en día pues los hombres, que no solamente a la mujer le corresponde hacer el aseo, hacer la comida con los niños, sino que también es algo que le corresponde al hombre. Es también muy importante saber manejar el estrés, saber manejar la ansiedad, saber expresar de manera adecuada cómo me estoy sintiendo o si hay una situación puntual en la familia que me está afectando, poderla expresar. Y bueno, pues en este espacio precisamente pues estamos haciendo eso, esa promoción que lo que busca es prevenir la violencia intrafamiliar. Y algo importante, pues si ya es un ciclo muy repetitivo, como lo explicaba ahorita, hay que buscar ayuda. Es importante que tenga, digamos, que esa víctima, esas redes familiares, de amigos, de vecinos, que lo acompañen. Porque ¿qué pasa? Muchas mujeres, y pongo el ejemplo de mujeres porque pues mayormente eso es lo que se ve, abusos o violencia intrafamiliar, más que todo en contra de las mujeres o de los niños, son mujeres que no denuncian o que no terminan esa relación abusiva por miedo a quedarse solas, por miedo, si no cuentan con un empleo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mis hijos? Porque quizás no cuentan con la ayuda de un familiar. Entonces es muy importante pues que la familia se convierta pues en esa red de apoyo. Sí, es importante. Esta preguntita, Mari, va mucho enlazado a estos factores protectores. Me gustaría que le dijéramos a la comunidad por qué es tan importante la prevención del maltrato intrafamiliar. Elio, respondo tu pregunta recordándole a todos que la familia es la unidad básica de la sociedad y es el principal grupo social del individuo. Es aquí donde nosotros adquirimos toda la información necesaria en todos los ámbitos para ir a la sociedad a interactuar con los demás. Entonces, por eso es importante un hogar saludable, relaciones sanas, fortalecidas. Es aquí en este primer grupo social donde conocemos el amor, el respeto, la comprensión, entornos de armonía, de paz. Entonces, es importante entender esto para cuidar y mantener pues saludables nuestros hogares. Así es, Mari. Bueno, para finalizar, me gustaría, Mari, que le comentáramos a la comunidad qué estrategias o qué pautas podemos tener en cuenta para evitar precisamente
el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar? Bueno, en medio de todo esto hemos mencionado han mencionado una palabra muy importante que es la prevención. Por lo general, hasta que no se está presentando, no se evidencia la importancia, ¿sí?, de lo que es tratar estas temáticas. Tal vez porque en el momento no se siente la necesidad, pero sí es muy importante prevenir. ¿Desde qué punto de vista? Desde lo que es la educación. Sí, se debe fomentar lo que es la educación en esta área, se debe fomentar lo que es la sensibilización también, el por qué es importante. Eso sería lo primordial. Lo segundo tendría que ver con la promoción de relaciones saludables. Saber cuándo una relación puede llamarse saludable, porque a veces validamos actos como saludables cuando realmente no lo son. Sí, están dañando interiormente y la persona en el momento no se está percatando, pero como decíamos ahorita, esto tiene unos impactos a mediano y a largo plazo que se van a ver reflejados en la calidad de las relaciones entre los miembros, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que estas relaciones se basen en el cuidado mutuo, en el respeto, en tener claridad entre los roles familiares. A veces damos por entendido que el otro sabe lo que debe hacer, ¿sí? Y no se tienen estos espacios de diálogo donde se lleguen a acuerdos. ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuándo lo debes hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿De qué manera lo debemos hacer? ¿Sí? No esperar que el otro haga o adivine lo que yo estoy pensando, sino que siempre debe haber un canal de comunicación. Entonces, creo que en este orden vamos entonces con la educación, sensibilización, el fomentar las relaciones saludables. También el fortalecimiento de habilidades parentales. Es algo que se viene trabajando desde varios ámbitos, entre estos el educativo. Las escuelas, los colegios tienen espacios, ¿sí?, donde se abordan estas temáticas, lo que son las escuelas para padres, lo que tiene que ver también con los estilos de crianza, ¿sí?, de crianza humanizada, cómo se debe hacer, porque debemos reconocer que no lo sabemos todo y que cada día necesitamos aprender más. Entonces son espacios que las familias deben aprovechar, que están al alcance, que desde las escuelas y colegios se están fomentando estos aspectos para que todos tengamos esta información tan valiosa. Y también tenemos entonces lo que es la intervención temprana, el poder identificar cuando esto está comenzando a gestarse. Y no esperar a que, no, es que con el tiempo él va a cambiar. Con el tiempo esto se va a arreglar. ¿Sí? No, yo no digo nada porque es que si yo digo no, creo que empeoro las cosas. Entonces uno piensa que guardando el silencio, que esperando a que el tiempo arregle algo, y no, esto no debe ser así, sino que es algo sobre lo que sí debemos actuar con el acompañamiento adecuado. Cuando vemos que son cosas que ya trascienden, debemos entonces buscar ayuda adecuada, bien sea de tipo espiritual, bien sea de tipo profesional, ¿sí?, y apoyo con las redes familiares también, para que puedan estar interviniendo de manera que se pueda dar una efectiva prevención. Y si ya estamos identificando, abordarlo de tal manera que nos lleve a una resolución pacífica de los conflictos. Así es, Mari. Muchísimas gracias. Y con esta intervención de la compañera María Patricia, damos por finalizado el tema de hoy, violencia intrafamiliar, que espero que haya sido de agrado para todas las personas que hoy sintonizan. Y nos despedimos no sin antes, pues, darle las gracias a Maxi Radio por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias.